¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Es un privilegio para mí, una vez más, comunicar con ustedes y también eh, proporcionarles algo de la riqueza de la palabra de Dios. En estos tiempos hemos estado pensando en Cristo como nuestro ejemplo, como dice el apóstol Pedro en capítulo 2 de su primera epístola. Dice, um, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en realidad tenemos que en primer lugar ver qué tipo de padecimiento se está hablando, porque la vida de Cristo se divide en los 30 años, de los cuales sabemos muy poco, luego los 3 años, luego los o las 3 horas y luego los 3 días y 3 noches. Fácil de recordar, ¿no? Ahora, en cuanto a padecimiento, ¿a qué se refiere aquí? Eh, no podemos seguir sus pisadas en cuanto a los padecimientos expiatorios, es decir, de los 30 años sí hay muchos factores y muchas circunstancias en los cuales podemos seguir su ejemplo. En cuanto a las 3 horas, nos es imposible seguir ese ejemplo, porque es una cosa muy íntima entre el Padre Dios y el Hijo de Dios. No es posible que nosotros entremos en lo que representa ser cargado con el pecado de todos nosotros. El momento cuando la suma de la ira de Dios se descargó con todo su peso sobre la suma de nuestro pecado. Pero sí podemos en este momento pensar en lo relacionado de los padecimientos de Cristo con su vida terrenal. Nosotros también padecemos, muy contrario a lo que predican muchas personas. La palabra de Dios dice claramente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. El creyente sufre, pero tiene recursos, y esto lo vamos a ver en este momento. Los sufrimientos de Cristo se dividen en distintos tipos de sufrimiento. En primer lugar, podemos pensar en los padecimientos o sufrimientos físicos. Y mirándolo esto, descubro que estos sufrimientos físicos siempre están relacionados con lo espiritual. Es decir, Cristo nunca se enfermó, nunca padeció por enfermedad, porque en él no existía los genes del pecado. Entonces nunca había enfermedad, deterioro o ningún tipo de cosa de este estilo. Pero sí los sufrimientos físicos de él se relacionan con lo espiritual. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, cuando padecía hambre, pero estaba relacionado con los días de la tentación. Le vemos también en Lucas capítulo 22, en Getsemaní, y ahí realmente está
padeciendo físicamente, pero siempre relacionado con lo espiritual, porque está enfrentando con todo su peso y con una claridad que solamente él pudo percibir todo lo que representaba la cruz, y su sudor fue aún como grandes gotas de sangre. También le vemos en Gabata, que podríamos decir tiene que ver con las injusticias y los sufrimientos que aquí le sometieron en el palacio del sumo sacerdote, y también en Gabata, que era la residencia y también el lugar de juicio de Pilato. Pero cómo le maltrataron, le torturaron. También había en ese momento sufrimientos no solamente físicos, sino morales y psicológicos, de ser humillado, de ser maltratado, de ser objeto de las risas huecas de ellos. Ahí está nuestro amado Salvador. Y está sufriendo, padeciendo, pero tiene algo que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por nosotros. ¿Y qué diremos del Gólgota misma? Porque ahí había sufrimientos físicos, pero también relacionados con lo espiritual. ¿Qué momentos de dolor? Dolor que jamás seremos llamados a soportar, dolores intensos, agudísimos, mientras le clavaron a la cruz. Pero esto también estaba relacionado con que el Hijo del Hombre fuese levantado, y era necesario, sin opciones, no había salida, porque lo hacía por nosotros. Luego, pensando en los sufrimientos o padecimientos espirituales, pasemos a pensar en sufrimientos morales y espirituales. No fueron golpes, ni maltratos físicos, ni dolores físicos, sino quizás también en nuestra vida se puede soportar mejor un dolor físico que un dolor moral o psicológico que la gente te hace, por el desprecio, por ejemplo, que el Señor hacía muchísimo bien. ¿Cuántas personas fueron sanadas por Él? ¿Cuántas personas experimentaron su vida completamente cambiada, o la paz del hogar restaurada, o el grupo familiar restaurado a su número original? Pero hacía bien, mucho bien, y le trataban mal. En una oportunidad, cuando sana a los hombres que nadie podía detener, ni siquiera sostener o superar su enojo, su violencia, sus reacciones imposibles de imaginar. Sin embargo, Cristo cambia estas personas y echan los demonios de ellos, algo que nadie pudo hacer. Y en ese momento se produce algo muy único en la Biblia, quizás en la historia,
en que una ciudad entera se hace una reunión multitudinaria, toda la ciudad, y se reúne para orar. Pero ¿cuál fue el motivo de la oración? El desprecio del Salvador, que rogaron que se fuera, que se vaya de sus costas. Y el Señor hubiese sentido el dolor de ese momento, de hacer tanto bien y ser tratado mal. Luego pensamos en cómo Él también experimentó el rechazo. Por ejemplo, en capítulo 11 de Mateo, que voy a mirar, en 11 de Mateo, dice lo siguiente: y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay que tener en cuenta que el Señor está retirándose de Capernaum, de Bethsaida, de Corazín. ¿Por qué? Estas ciudades y aldeas de Galilea eran los lugares donde más tiempo pasó, donde más milagros hizo, donde más evidencia de quién era se hizo delante de la gente. Y ahora Él se está retirando y a pesar de todo siente dolor. No es un dolor físico, pero sí es el dolor del rechazo. Y a veces también nosotros tenemos que seguir sus pisadas frente a un rechazo. O sencillamente queremos saludar a alguien y nos da media vuelta la cabeza. Queremos hacer un bien a alguien y nos rechazan. El Señor experimentó este dolor del rechazo y es por eso que Él dice será más tolerable para Sodoma y Gomorra para ti. Qué grande el momento de sentir el rechazo. Pero luego, ¿cuántas acusaciones falsas padeció Jesús? Cuando la gente mentían acerca de él, cuando le decían lo que no era verdad, cuando le acusaron de estar en alianza con el diablo, cuando atribuyeron sus obras a Beelzebub, es decir, al diablo. Y pensamos en cómo experimentó en carne propia lo que eran las acusaciones falsas. Con razón, porque muchas veces tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, inclusive. Pero seguimos pensando en esos padecimientos que no son físicos, pero pensamos en la injusticia. Y esto es justamente el tema, es decir, el marco de la injusticia sobre el cual habla el apóstol Pedro. Y es en ese marco que él dice que sigamos sus pisadas. Ahora, nosotros tenemos que tener las mismas reacciones que él. Muchas veces
cuando experimentamos el desprecio, el rechazo, las injusticias, acusaciones falsas, ¿cómo reaccionamos? Generalmente salimos a defendernos o buscamos la forma de, de, de justificarnos. ¿Qué reacciones tuvo el Señor? Su silencio fue un mensaje poderosísimo. Dice que en cuando le maldecían, no, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, ahí tienen ese versículo 23 de 1 Pedro capítulo 2. Tenemos las reacciones de Cristo frente al desprecio, el rechazo, las acusaciones, la injusticia. Es cierto, porque Él dijo, sin causa me aborrecieron. Ahora, qué notable es imitar las reacciones de Él. ¿Podemos seguir sus pisadas en esto? ¿Podemos decir que realmente esto es lo que hemos hecho? ¿O que hemos peleado nuestro terreno? ¿Hemos justificado lo nuestro? ¿O optamos por no reaccionar frente a la provocación? Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí pasa de sus reacciones a sus recursos, porque encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué estaba tan tranquilo frente a todo eso? Frente a la injusticia, sí, cuánta injusticia. La injusticia religiosa en el palacio del sumo sacerdote, la injusticia de la multitud, la injusticia de la máquina militar romana, terribles injusticias. Pero él encomendó la causa al que juzga justamente. Ahora, estas fueron sus reacciones, pero qué interesantes son sus recursos. Porque en Mateo 11, donde leímos de su rechazo y sintió ese viento helado del rechazo, ¿cuál fue su recurso? ¿Cuál fue su reacción? En primer lugar, va directamente a su padre. Y ahí dice en Mateo capítulo 11, aguánteme un momentito, lo encuentro, que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lo que está diciendo el Señor es que yo encuentro mi recurso en primer recurso, en mi Padre. Ahora, ¿cuál es nuestro primer recurso? Llamar a todos mis amigos, escribir un mensaje, mandarlo por WhatsApp a todos mis contactos para decir, ¿sabe lo que me han hecho? ¿Qué hizo Jesús? Dice, en aquel tiempo. Respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra. Él está reconociendo la soberanía indiscutible de su Padre. Es el recurso por excelencia. Y además dice, sí, Padre, porque todo lo que pasó, todo lo que he sufrido, todas las injusticias, toda la frialdad, todas las acusaciones falsas, todo el desprecio, dice, tú lo permitiste, porque no solamente por medio de mí revelaste tu corazón, descubriste el corazón, pero a la vez todo eso descubre. Dios permite que descubra el corazón del hombre sin Cristo. Y entonces dice, porque así te agradó. Él está diciendo, yo reconozco tus caminos soberanos, los caminos que no entiendo, los caminos que no puedo ver por adelante, pero encuentro un recurso indiscutible en ti. Así, Padre. Ahora, ¿cuál es nuestro primer recurso en el padecimiento? Podemos pensar en esto porque dice en 1 Pedro, capítulo 2, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y está diciendo aquí, como fuera un caso judicial. El Señor presenta delante de Dios todas las personas involucradas en las injusticias, dolores, tristezas, frialdades, rechazos, acusaciones. Cuando se presenta una causa, ¿qué hace el fiscal? Presenta a toda la circunstancia, todos los detalles, a todas las personas involucradas, a todo lo que han hecho, y dónde, y cuándo, y cómo le afectó su cliente. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en circunstancias como el Señor lo fue? Hay una terapia innata en todo eso, incorporada en todo eso, porque ahí descubrió su corazón, contó toda la causa, y qué bueno que es para nosotros también descubrir nuestro corazón, pero contarle a Dios, a nuestro Padre, el que juzga justamente. Cuando nuestras manos están atadas, cuando es imposible que resolvamos los problemas en forma personal, o cuando nuestros recursos no alcanzan, y no importa si alcancen, lo importante es que encomendemos nuestra causa con todos los detalles y toda la circunstancia y todas las personas, los tiempos, las horas, todo, todo, todo. Y esto es terapia para el alma. Y esto era el recurso número uno de nuestro Salvador. Ahora, con razón, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Me hizo recordar de una circunstancia en el Antiguo Testamento, en Segunda Reyes, capítulo 9, donde le mandan noticias los correos por cartas al rey de Judá, Ezequías, y le amenazan. Y él sabe que está frente a un enemigo mucho más fuerte, mucho más poderoso, que llevaba naciones
por delante y ahora llega a Judá. Pero le amenazan, se burlan de él. Habla con sus súbditos y dice, no confíen en el Dios de ese hombre y menos en él. Bueno, ¿sabe lo que dice Ezequías? Hay 4 pasos. Primero, leyó las cartas. En segundo lugar, va a la casa de Dios llevando las cartas. En tercer lugar, y esto es lo importante, dice la palabra y usa el verbo, extendió delante de Jehová las cartas. Es decir, tipo pergaminos, pero las abrió con todos los detalles, todo lo que decía, todo lo que amenazaba, todo lo que pudiera pasar. Y finalmente, con todo presentado delante del Señor, dice, y oró a Jehová. Leyó las cartas, fue al templo de Jehová, extendió la causa delante de Jehová y oró. El resultado fue realmente espectacular. Ahora, no solamente tenemos recursos como estos, pero estos recursos que utilizó nuestro Salvador y que son disponibles para nosotros también, le capacitó y sus padecimientos le capacitaron para un ministerio que actualmente está realizando. Como dice en Hebreos 4, claro, frente a todo lo que padeció, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Doble negativo que significa positivo. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sabe dónde estás parado, sabe lo que estás padeciendo, sabe cómo resolver lo que estás padeciendo. Y entonces acércate a Él, porque dice, de esta manera, no solamente sigamos sus pisadas en cuanto al padecimiento, sino que también sigamos sus pisadas en cuanto a los recursos que él utilizó y en cuanto a las reacciones que tuvo. Y vamos a aprovechar el resultado de todo esto y tener la posibilidad hoy de acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes.